¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son simplemente inolvidables? No hablo de las más guapas, ni de las más ricas, ni siquiera de las más simpáticas en el sentido convencional. Hablo de esas personas que, después de un solo encuentro, se instalan en tu mente como un eco persistente, una melodía que no puedes dejar de tararear, una pregunta que tu cerebro necesita desesperadamente responder. Te encuentras repasando la conversación días después, descubriendo nuevos significados en una mirada, en una pausa, en una frase aparentemente casual. Eso, mi amigo, no es casualidad. Es arte, es psicología profunda. Y hoy vamos a desvelar cómo convertirte en ese artista. Cómo pasar de ser una cita agradable a ser una obsesión fascinante. Y lo haremos usando las herramientas del maestro indiscutible de la psique humana, Sigmund Freud. Olvida todo lo que has leído en blogs de citas genéricos sobre ser tú mismo o hacerla reír. Esos son consejos para la mente consciente, para el ego superficial. Nosotros vamos a hablarle directamente a la cripta del inconsciente, al lugar donde se forjan los deseos más profundos, los apegos más intensos y las obsesiones más duraderas. Lo que estás a punto de aprender no es un truco de magia, es una llave maestra para la arquitectura de la mente humana. Es potente, es sutil, y si lo usas correctamente, te convertirá en una presencia imborrable en la mente de la persona que te interesa. Así que apaga las distracciones, porque vamos a sumergirnos en un viaje a las profundidades del deseo, y al final de este video, no solo entenderás cómo funciona la obsesión, sino que tendrás el mapa para crearla. La premisa fundamental de Freud es que no somos los amos de nuestra propia casa mental. La mayor parte de lo que somos, de lo que deseamos y de lo que nos impulsa, opera bajo la superficie, en el vasto y oscuro océano del inconsciente. Mientras la mayoría de la gente en una cita intenta impresionar al capitán del barco, la mente consciente, tú vas a seducir al océano mismo. El primer pilar de esta estrategia freudiana es un concepto que él exploró profundamente, aunque en un contexto diferente das unheimliche, o lo inquietante, a menudo se traduce mal como lo siniestro, pero su significado real es mucho más sutil y poderoso. Es lo extrañamente familiar. Lo inquietante es esa sensación escalofriante y atractiva que experimentamos cuando algo que debería ser conocido se nos presenta como extraño, o cuando algo extraño se siente inexplicablemente familiar. Tu objetivo en la cita es convertirte en una personificación andante de das. ¿Cómo? No se trata de ser raro o espeluznante. Se trata de crear momentos de resonancia profunda y casi inexplicable. Debes convertirte en un eco de su pasado olvidado y en un fantasma de un futuro que aún no sabían que deseaban. Para lograr esto, la escucha activa se convierte en tu bisturí psicológico. No escuches para responder, escucha para encontrar las puertas traseras de su psique. Escucha las historias de su infancia, los nombres de sus mascotas de entonces, las anécdotas sobre sus abuelos, los sueños que tenían de niño, y luego más tarde en la conversación, tienes que reintroducir estos elementos de una manera sutil y casi poética. Por ejemplo, si te cuenta que de niña le fascinaba ver las constelaciones con su padre, no digas simplemente qué bonito. Archiva esa información. Horas después, mientras miras sus ojos, puedes decir algo como es curioso, la forma en que te iluminas al hablar de algo que te apasiona. Es como ver nacer una constelación nueva. La conexión que esto crea es eléctrica y subconsciente. Su mente consciente registrará un cumplido poético, pero su inconsciente registrará un shock. ¿Cómo sabe él esa palabra, esa imagen? Se siente como si me conociera de siempre. Estás creando un déjà vu emocional. Otra técnica para evocar lo extrañamente familiar es reflejar no su lenguaje corporal, sino su estructura narrativa interna. Presta atención a cómo cuenta las historias. Usa muchas metáforas visuales, es directo y al grano, habla en términos de sentimientos y emociones. Adapta tu propio estilo de comunicación para que sea un espejo del suyo. Si es una persona muy visual, usa un lenguaje rico en imágenes. Si es una persona kinestésica, habla de sentir, tocar, conectar. Esta sincronización rítmica y estilística crea una sensación de profunda familiaridad y confianza, como si ambos estuvieran afinados en la misma frecuencia secreta. El objetivo es que, al final de la cita, la persona se vaya con una sensación desconcertante. Siento que lo conozco de toda la vida, pero no sé por qué. Esta pregunta
Este pequeño misterio es el primer anzuelo de la obsesión. Su mente necesitará resolver esa disonancia cognitiva, y la única forma de hacerlo será pensando en ti, rebobinando cada palabra y cada gesto. Has plantado una semilla en el jardín de su inconsciente, y ahora no podrá evitar regarla con su atención. Ahora, pasemos al segundo pilar, que se entrelaza perfectamente con el primero. Freud nos enseñó sobre el narcisismo, no como un desorden, sino como una parte fundamental de la estructura del ego. Todos poseemos un ideal del yo, una versión glorificada de nosotros mismos que aspiramos a ser. Esta versión ideal es la que es valiente, brillante, compasiva, deseada y poderosa. La mayoría de las personas intentan impresionar mostrando su propio valor, presumiendo de sus logros. El enfoque freudiano es radicalmente opuesto. Tu misión no es presentar tu ideal del yo, sino identificar y validar el ideal del yo de la otra persona de una manera tan profunda que se vuelvan adictos a tu presencia. Te convertirás en el espejo que no solo les refleja, sino que les refleja en su versión más perfecta. Durante la conversación, debes ser un detective de sus valores y aspiraciones. ¿Qué admira en otros? ¿De qué se siente secretamente orgulloso? ¿Cuáles son las cualidades que más valora en sí mismo, aunque no las exprese abiertamente? Estas son las pistas. Si te dice que valora la lealtad por encima de todo, no te limites a asentir. Profundizan has. Preguntas que le permitan elaborar sobre ese valor. Luego, en un momento oportuno, no le digas eres leal. Eso es demasiado directo y suena a halago barato. En su lugar, di algo como la forma en que hablas de tus amigos y de tus compromisos. Se nota que para ti la palabra lealtad no es solo una palabra, es el pilar sobre el que construyes tu mundo. Es algo increíblemente raro y admirable. La diferencia es abismal. No estás halagando un rasgo, estás reconociendo y validando una parte fundamental de su identidad idealizada. Estás viendo y articulando la mejor versión de sí mismos, una versión que ellos mismos luchan por ver con tanta claridad. Esto crea una forma de dependencia narcisista increíblemente potente. La gente no se enamora de ti, se enamora de cómo se sienten consigo mismos cuando están contigo. Si tú eres la única persona que les hace sentir como la versión más inteligente, valiente y deseable de sí mismos, tu presencia se volverá tan necesaria como el aire. Esta técnica del espejo idealizado debe ser sutil. No se trata de un bombardeo de cumplidos. Se trata de una observación aguda y una articulación elocuente de sus virtudes latentes. Por ejemplo, si cuenta una historia en la que superó un pequeño obstáculo, puedes decir a mucha gente se habría rendido, pero parece que tienes una especie de resiliencia silenciosa. No haces un gran escándalo de ello, pero es evidente que eres increíblemente fuerte por dentro. Con esta frase, has validado su fuerza, su humildad y su resiliencia, probablemente 3 pilares de su ideal del yo. Has articulado algo que ellos sentían, pero que quizás nunca se habían dicho a sí mismos de esa manera. Te has convertido en el biógrafo de su alma. Y la gente, créeme, se obsesiona con su biógrafo. Esto nos lleva directamente al tercer pilar, quizás el más potente y el que requiere más delicadeza. Freud construyó su teoría sobre la dinámica de la tensión y la liberación, el principio del placer y el principio de realidad. Para crear una obsesión no puede ser una fuente constante de placer. Un suministro interminable de validación y agrado se vuelve predecible y, finalmente, aburrido. Debes introducir tensión. Debes convertirte en un enigma, en un bucle abierto en su mente. Aquí es donde aplicamos lo que en psicología moderna se conoce como el efecto Zeigarnik. Aunque sus raíces están en la teoría freudiana de la compulsión, a la repetición y la necesidad de cierre. La mente humana odia las historias sin terminar, los acertijos sin resolver y las tensiones sin liberar. Tu objetivo es terminar la cita dejando varios de estos bucles abiertos. Debe ser una fuente de placer y validación, como vimos en el pilar 2, pero también una fuente de ligera e intrigante frustración. ¿Cómo se logra esto en la práctica? Una de las formas más efectivas es a través del storytelling interrumpido. Comienza a contar una historia fascinante sobre ti, algo que revele una faceta interesante o vulnerable de tu personalidad. Justo cuando llegues al clímax, al punto más interesante, interrúmpete a ti mismo. Puedes hacerlo de forma natural.
Bueno, es una historia un poco larga para una primera cita. Te la contaré algún día. O puede ser interrumpido por el camarero, y luego cambiar de tema deliberadamente. La mente de la otra persona quedará enganchada. Necesitarán saber cómo termina esa historia. Esa necesidad de cierre se traducirá en una necesidad de volver a verte. Te has asegurado de que piensen en ti, no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. Otra táctica es la vulnerabilidad calculada seguida de un repliegue. Comparte algo genuinamente personal, algo que muestre una herida o una lucha pasada, creando un momento de conexión. Permite que sientan esa conexión, que se acerquen, y luego sutilmente retira un poco esa intimidad. No te cierres por completo, pero cambia a un tema más ligero. Este patrón de acercamiento-alejamiento es increíblemente adictivo. Es el mismo principio que hace que la gente vuelva a las montañas rusas. El placer no está solo en la subida, sino en el contraste con la vertiginosa caída. Estás creando una montaña rusa emocional, una que es lo suficientemente segura como para ser emocionante, pero lo suficientemente impredecible como para ser obsesiva. Finalmente, la forma en que terminas la cita es crucial para establecer esta tensión. Nunca termines la cita cuando la conversación esté decayendo. Debe ser el que termine la cita, y debes hacerlo en un punto álgido, cuando la risa es más fuerte, cuando la conexión es más intensa. Di algo como me encantaría seguir hablando de esto toda la noche, pero tengo que irme. Ha sido inesperadamente fascinante. La palabra inesperadamente es clave. Sugiere que tenías bajas expectativas, lo que crea un ligero desafío a su ego, mientras que fascinante es una validación masiva. Los dejas en un estado de confusión placentera, queriendo más. La sensación que deben tener es la de estar viendo su serie favorita y que el capítulo termine en el mayor cliffhanger posible. Su cerebro gritará por el siguiente episodio, y ese siguiente episodio eres tú. Recapitulemos la arquitectura de esta obsesión freudiana. Primero, te estableces como Dasu Heimlich, lo extrañamente familiar. Usa su propio pasado y su lenguaje interno para crear una conexión subconsciente que se siente predestinada y misteriosa. Haces que se pregunten, ¿cómo es que siento que te conozco? Segundo, te conviertes en el espejo de su ideal del yo. No te vendes a ti mismo. Les vendes la versión más glorificada de ellos mismos. Te vuelves adictivo, porque en tu presencia, ellos se convierten en la persona que siempre soñaron ser. Les haces sentir vistos de una manera que nadie más lo ha hecho. Y tercero, dominas la dinámica de tensión y liberación. No eres solo placer, eres también intriga. Dejas bucles abiertos, cuentas historias a medias, te retiras en momentos de máxima conexión y terminas la cita en el punto más alto, creando una necesidad psicológica de cierre que solo puede satisfacerse con un segundo encuentro. Esta estrategia, como puedes ver, va mucho más allá de los consejos superficiales. Es una inmersión profunda en la psique. No se trata de ser falso o manipulador en el sentido peyorativo. De hecho, para que funcione, debe ser ejecutado con una empatía y una capacidad de escucha casi sobrehumanas. No puedes fingir que escuchas. Tienes que escuchar de verdad. No puedes fingir que validas. Tienes que encontrar algo que genuinamente admires. No puedes crear una historia intrigante si no tienes una vida interior rica. En cierto modo, este método no solo te enseña a seducir a otros, sino que te obliga a convertirte en una persona más profunda, observadora y psicológicamente astuta. El poder de este enfoque reside en su sutileza. La otra persona nunca sentirá que está siendo gestionada o seducida con una técnica. Al contrario, sentirán que han encontrado a alguien con quien tienen una conexión mágica, única e inexplicable. No sabrán por qué no pueden dejar de pensar en ti, y esa misma incapacidad para racionalizar el sentimiento intensificará la obsesión. Atribuirán la conexión a la química, al destino, a las almas gemelas, a cualquier cosa menos a la arquitectura psicológica deliberada que has construido. Y aquí yace una advertencia importante. Este conocimiento es como el fuego puede calentar un hogar o incendiarlo. El objetivo de crear esta obsesión inicial no es atrapar a alguien en una red de manipulación, sino crear una apertura lo suficientemente potente como para que una conexión genuina pueda florecer. Es una forma de destacar entre el ruido
de asegurar la oportunidad de ser conocido de verdad. Una vez que has capturado su atención de esta manera tan profunda, la autenticidad y la conexión real deben tomar el relevo. Si el enigma que presentas resulta estar vacío por dentro, la obsesión se convertirá rápidamente en decepción. Pero si usas esta llave para abrir la puerta, y luego demuestras que detrás de esa puerta hay una persona real, interesante y valiosa, habrás sentado las bases no solo para una segunda cita, sino para una relación de una profundidad y una intensidad que la mayoría de la gente solo lee en las novelas. Así que la próxima vez que te prepares para una cita, recuerda a Freud, no pienses en qué chistes contar o qué logros mencionar. Piensa en esto: ¿cómo puedo convertirme en un eco de su pasado? ¿Cómo puedo ser el espejo de su futuro idealizado? ¿Y qué misterio, qué pregunta sin respuesta, les dejaré para que su mente intente resolver en la oscuridad de la noche? Haz esto, y dejarás de ser simplemente alguien con quien salieron. Te convertirás en una idea, en un enigma, en una dulce y persistente obsesión. Y esa, como diría Freud, es la verdadera puerta de entrada al laberinto de los afectos humanos. No estás jugando un juego, estás componiendo una sinfonía en la clave de su inconsciente, y la melodía principal serás tú. Ve y aplica este conocimiento no como un manipulador, sino como un artista de la psicología, y observa cómo transformas una simple cita en el comienzo de algo inolvidable e ineludible. La mente humana es un instrumento esperando ser tocado con maestría. Hoy has aprendido las primeras notas,